Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Latino TV Internacional? Saludo cordial para todos. Aquí estamos acompañándolos una vez más con la información importante acerca de lo que pasa en Venezuela. Pero antes de entrar en materia, queremos enviarles un saludo cordial a todas estas personas que aparecen en pantalla y les agradecemos mucho por hacer parte de esta gran comunidad y seguir nuestro canal. También los invitamos para que nos digan desde dónde se reportan para saludarlos en la próxima emisión de noticias. Comenzamos con la mejor información del momento. Arrancamos. Noticias de Venezuela. Atención mis queridos amigos, eso le interesa. Venezuela llegó a ser el país más rico de América del Sur. Ahora su economía se ha derrumbado y sufre una de las mayores crisis migratorias de nuestros tiempos. El régimen del presidente Nicolás Maduro, que ha llevado al país a la ruina, pese al auge del petróleo por su codicia de oro negro. La refinería de petróleo Puerto de la Cruz, 5 horas al este de Caracas. La riqueza de recursos de Venezuela se ha convertido en la maldición del país y lo ha sumido en la corrupción. No es un caso excepcional. Otros países ricos en petróleo como Nigeria, Angola y Sudán también están gobernados por élites corruptas, mientras que la mayoría de la población vive en una pobreza extrema. La corrupción y la mala gestión son las principales causas de la emigración en todo el mundo. Los países de los que más gente huye ocupan los primeros 10 puestos del índice de corrupción de Transparencia Internacional, entre ellos Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Somalia. Sin embargo, la magnitud de la crisis en Venezuela no tiene parangón. Aquí siempre hubo pobreza, pero cuando el precio del crudo era elevado, el entonces presidente Hugo Chávez lanzó amplios programas sociales. A pesar de la entrada de petrodólares, el país se endeudó. El dinero se gastaba sin mesura y grandes sumas desaparecieron por la corrupción. La caída del precio del petróleo en el 2014 fue el golpe final. Quienes más lo sufren son los vulnerables. Por ejemplo, esta familia con 7 hijos en un barrio marginal en la costa caribeña de Venezuela. Por otra parte, la FAO ha advertido que en Venezuela podría desatarse una hambruna. Los hijos de miles de familias llevan meses sin ir a la escuela, al igual que muchos otros niños venezolanos, porque no pueden permitirse pagar el billete del autobús. Su régimen necesita el dinero, pues los activos de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos están congelados por sanciones de Washington. El Estado venezolano le hacen falta divisas y sin el dinero de los inmigrantes apenas podrían importar alimentos básicos ni medicamentos. Los venezolanos abandonan su país sin nada más que lo que pueden cargar. Huyen del hambre, la falta de asistencia médica, el aumento de la mortalidad infantil. Quienes no tienen papeles cruzan la frontera de forma ilegal. Es especialmente amarga la fuga de cerebros. Muchos de los refugiados son médicos, abogados, maestros, personas con buenas formaciones que el país necesita con urgencia precisamente ahora. Solamente entre enero y junio de 2019 abandonaron su país 4 millones de venezolanos de un total de 30 millones. Venezuela era un país modélico en América Latina y Caracas, una metrópolis moderna, y aunque la corrupción y el saqueo de las arcas públicas no comenzaron con el presidente Hugo Chávez fallecido en el 2013, alcanzaron proporciones inimaginables desde que ese asumiera el poder en 1998. Pocos saben tanto de esta cuestión como Rafael Ramírez fue ministro de Petróleo y Minería bajo el gobierno de Chávez y al mismo tiempo presidente de la poderosa petrolera estatal PDVSA. Él movía los hilos y dominó el imperio del crudo hasta que Maduro lo hizo caer en desgracia. Durante años, su lealtad a Chávez le dio al presidente acceso directo a los petrodólares sin supervisión del Parlamento. Por primera vez en la historia del país, un presidente disponía sin control de los réditos del petróleo. Una parte se destinó a programas sociales, pero miles de millones se desaparecieron en cuentas privadas. Esa gran pregunta también se la hace César Batiz. Su labor investigativa lo lleva a Colombia. Allí se encuentra un 25% de los refugiados del país, más de 1 millón de personas. A veces el gobierno venezolano cierra temporalmente el paso fronterizo bajo uno de los puentes de la frontera en la localidad colombiana de Cúcuta. Se reúnen los jóvenes venezolanos. Los medios estatales no informaron sobre historias como esta, pero César Batiz sí. Aunque hayan salido del país, la mayoría de los venezolanos siguen viviendo en la pobreza. Muchos no consiguen más que trabajos ocasionales. Algunos de estos jóvenes participaron en las refriegas. Bajo el puente piden ocultar su identidad por miedo del régimen de Maduro. Uno de ellos habló con el periodista en una hamaca. Pacíficamente no se pudo. ¿Cómo se hace entonces? Hay que tomar medidas más drásticas. Recurrir a la fuerza. Eso es lo que hay que hacer. Sí, que hay que intervenir, está bien. Ya va a morir gente.
en vano no van a morir. Yo salí de aquí ayer y yo me encomendé a mi Dios y le dije, si yo tengo que morir hoy por mi familia, que así sea. En Colombia, Butis tiene la oportunidad de hablar con opositores al régimen de Maduro. Son fuentes claves de exiliados que conocen el sistema desde dentro, como un antiguo amigo cercano de la familia Chávez, Wilmer Suárez. La persecución continua comienza desde el primer día que yo llevo las pruebas de corrupción a la Asamblea Nacional de la familia del presidente Chávez. El derrotero de Venezuela hacia un estado dirigido por la mafia comenzó bajo la presidencia de Hugo Chávez. Su política económica abrió de par en par las puertas a la corrupción epidémica. El control de divisas fue uno de los métodos más refinados para saquear las arcas públicas. La élite corrupta de Venezuela aprovechó la ocasión para acceder a dólares subvencionados públicamente a través del Banco Central. Estos dólares se vendieron luego en el mercado negro como un enorme margen de beneficio o se quedaron directamente en cuentas en el extranjero. Así se privó de poder y riqueza a las antiguas élites económicas y aumentó la dependencia de la población respecto al Estado. Ahora Venezuela depende casi por completo de la exportación de petróleo, oro y coltán. Casi todos los bienes de uso cotidiano se tienen que importar y, como admite Rafael Ramírez, Venezuela cometió otro error fatal en política económica. Es ahorita ese represor, es el jefe de la industria petrolera, no sabe nada de petróleo, ha puesto en todos los puestos de gerencia puros guardias nacionales, no tienen idea de cómo se maneja la industria petrolera. Los militares controlan la industria petrolera y el contrabando de gasolina. En Venezuela la gasolina está subvencionada. Una botella de agua cuesta más que miles de litros de gasolina. Venderla en Colombia en el mercado negro es un jugoso negocio.